Oremos, hermanos, hermanas. Padre bendito, te damos gracias por el momento hermoso que nos has concedido de alabar tu nombre. Nos hemos gozado con los cantos y con todo lo que hasta este momento hemos podido realizar. Ahora rogamos que nos permitas disfrutar el recibir tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que tu palabra viene para enseñarnos, para mostrarnos tu voluntad, para ser exhortados. Ayúdanos a que seamos exhortados con deseo de recibir la palabra para adiestrarnos en hacer tu voluntad cada día. Que también nos traiga paz y aliento y gozo y razón de vivir en el seno de la familia y de la iglesia, para que con todo honremos tu nombre, en el nombre poderoso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Bueno, estamos entrando al mes en el que normalmente cada año nosotros enfatizamos, nos enfocamos en temas sobre la familia. Así que hoy vamos a hacer una introducción de una serie de temas sobre diversos enfoques de la familia. Y hoy vamos a iniciar con este tema: cuando te das cuenta de que no puedes hacerlo solo. No podemos. Nosotros fuimos creados por Dios con muchas cualidades, y una de ellas es que había un programa antiguo, muchos años, se llamaba así: Somos seres sociables. Muy instructivo, porque el énfasis es que nadie vive solo. No nos creó Dios así. Y desde el principio en Génesis Dios dice que vio a Adán solito y dice, le hace falta algo. No está bien que esté solo. Le hizo ayuda idónea. Bueno, allí es el matrimonio, junto a la pareja. Pero aunque desde antes ya Adán tenía esa necesidad de estar con alguien. Bueno, Dios lo juntó con una mujer y después vino la familia, y así nacimos todos con esa naturaleza de que nadie puede vivir solo. Necesitamos vivir en sociedad. Y el primer núcleo de la sociedad, todos sabemos que es la familia. Esta mañana vamos a enfocarnos. Mire, tiene que ver con el vivir en sociedad, el necesitarnos unos a otros. Todo lo que Dios creó cuando creó al hombre, a Adán, y después a Eva, creó la familia porque es un núcleo. Creó la sociedad, que es un núcleo. Las naciones son núcleos distintos, colectivos humanos. Y hay allí responsabilidades, leyes, normas, reglas sobre las cuales tenemos que realizar nuestra vida. De todo eso se trata la introducción a este tema en esta hermosa mañana. No puedes hacerlo solo, no puedes, hermana, hacerlo sola. Bien, es un tema también para el liderazgo. El liderazgo en la familia, el liderazgo en la iglesia. En el pasaje que hemos leído, Éxodo 18, en el verso 14, dice que cuando llegó su suegro, mire, vamos a orientarnos un poquito en qué contexto está esto. Ya sabemos que Dios usó a Moisés para ir a Egipto y sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiar al pueblo hasta la tierra prometida. Hay una larga historia, casi siempre estamos hablando de esto, que llegaron hasta 40 años después a la tierra prometida por dureza de sus corazones, y que tentaron a Dios muchas veces allí en el desierto. Pero bien, Moisés los sacó, Dios lo usó para grandes cosas, se abrió el mar, pasaron al otro lado y comenzó la gran travesía en el desierto. Y cuando Moisés vino de donde había estado 40 años como pastor de ovejas
en el lugar de Madián, los madianitas. Allí conoció a su esposa y cuando Dios los llamó, entonces vinieron juntos. Pero cuando el pueblo salió de Egipto y cruzaron y iban por el desierto, él despachó a su esposa para que fuese a su casa y no pasar todo el tiempo del desierto. Una cosa muy importante que tenemos que recordar: Dios nunca pensó, vamos a decir, Dios nunca tuvo en planes, no fueron los planes de Dios que el pueblo pasara 40 años en el desierto. Iban a pasar el tiempo justo al desierto y de hecho llegaron frente a las tierras prometidas de Canaán, pero el pueblo no quiso cruzar. Ya sabemos toda la historia que muchas veces hemos estudiado, que Moisés envió 12 espías y los 12 espías, la mayoría de ellos, 10 de ellos dijeron, no podemos. Bueno, no pudieron. Por falta de fe no cruzaron. Y ahora sí comenzaron los 40 años. Pues todo ese tiempo, Moisés, pensando que no iban a ser 40 años, mandó a su esposa, a su familia, allá en casa de su suegro Madián, hasta que el momento que él calculara que ya era momento de regresar. En ese momento estaba cuando, comenzó la travesía de los 40 años y en algún momento su suegro Jetro decidió traer a su hija, la esposa de Moisés, para que se encontraran todos como familia en el desierto. Ese es el punto en el que estamos leyendo. Fue bien recibido el suegro y la esposa de Moisés. Moisés les recibió muy bien, qué bueno que está con su familia. Pero un día de tantos, Jetro, que es el suegro, se fijó en el trabajo interminable de Moisés. Moisés atendía todas las cosas. Para que lo veamos así, Moisés era el portero, Moisés era el vigilante, Moisés era el gerente, Moisés era el que limpiaba el piso, Moisés era el que servía la comida, Moisés era el que se cosechaba, ¿comprende? Hacía todo. Y el suegro viendo y llegó un momento en que le dice, siéntate aquí, ¿qué estás haciendo tú? Observe la pregunta que hay en el versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, mire la pregunta por favor, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Hay aquí un primer señalamiento, una primera lección sobre liderazgo. El énfasis de la pregunta no es sobre Moisés, el énfasis de la pregunta es sobre el pueblo. ¿Qué haces tú con el pueblo? Hubiera sido comprensible para nosotros si leyésemos, Moisés, ¿qué haces tú? Pero el énfasis es sobre el pueblo. ¿Qué haces tú con el pueblo? Oiga, mamá, ¿qué hace usted con sus hijos? Es un poco así la pregunta. Oiga, papá, cabeza de hogar, ¿qué haces tú con tu familia? ¿Comprende el enfoque? La preocupación de Jetro no es solo sobre Moisés, que lo ve haciendo de todo. La preocupación del suegro es sobre el pueblo. Lo que tú haces como líder repercute sobre el pueblo, para bien o para mal. Y esto lo vemos en las Escrituras muchas veces. ¿Cuántas veces el pueblo siguiendo a líderes como David? David cometió un error, el pueblo lo seguía y las consecuencias las sufría el pueblo. Ya, así. Ahora quiero recordar lo que muchas madrecitas queridas hacen, madrecitas y abuelitas. Yo conocí una que llegaban los hijos, ¿verdad? Cada quien vivía por su lado. Y los domingos por la noche se reunía la familia, los hijos, los nietos, y estaban allí con los abuelos. Y comían juntos lo que podían. Y casi siempre las mujeres o las nietas de la casa decían, abuelita, quédese allí, vamos a lavar los trastos. ¿Qué van a hacer? Pues a lavar los trastos. Y ella siempre decía, no, déjenmelos allí, no hagan eso. Y ella siempre, cocinaba, barría y limpiaba y además de eso, un ratito que estaba sentada y fue ahí donde aprovechaban, vamos a lavarle los trastos. No hagan eso. ¿Cómo no va a creer que no?
No, no lo hagan. Yo sé cómo lo hago. ¿Han oído eso alguna vez? Perdón, ¿lo han dicho alguna vez? Sí, ¿verdad? Solo yo sé cómo lo hago. Y las nietas insistían, no, deje que nosotros lo vamos a hacer. Entonces hagamos una cosa, siempre decía eso ella. Lávenlos. Cuando ustedes se vayan, los lavo otra vez. ¿Y por qué? Porque solo yo sé hacerlo. Óigame, este era Moisés. El suegro le está diciendo, ¿y qué estás haciendo con el pueblo? No puedes hacerlo solo, todo. Deja que lo hagan ellos también. Ay, no, suegrito, es que solo yo sé cómo lo hago. No, hermanos, de eso se trata esta introducción. Moisés creía que estaba haciendo lo correcto. Lo estamos haciendo solos porque no hemos advertido el peligro. Sí, ahora te sientes fuerte, lleno de energías y puedes hacerlo solo. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Cuánto tiempo de vida te estás quitando por hacerlo solo? Necesitamos aprender a organizar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra vida en el plano de la familia. No olvide que también estamos hablando de liderazgo en la familia, liderazgo en la iglesia. A veces en la iglesia también algunos que somos así, ¿verdad? Deje que yo lo hago. No. Yo sé cómo lo hago. Moisés nos da ejemplo de ser un hombre de trabajo, no hay duda. ¿Quién dice que es que porque no quiere trabajar? No, es porque hay que aprender a trabajar, a organizar, a liderar, y eso implica trabajar con otros. Hermanos, una cosa, yo creo que todos entendemos esto, qué difícil es trabajar con otros. Hace poco fue que les recuerdo, porque no todos siempre vienen, ¿verdad? Pues hay algunos que se la pierden. Pero creo que hace pocos días fue que mencionamos esto. Un hermano que surgió en una iglesia con cualidades de líder. Él era mecánico de vehículos. Ya. Trabajaba pues siempre con carros. Y pues llegó a la iglesia, tomó liderazgo y se abrió una misión, un campo misionero por allí en otro lado, y el pastor le dice, hermano, le encargamos a usted a que vaya allí, que predique. Y el hombre comenzó a predicar. Qué bonito estaba el grupo creciendo. Y un día de tantos ahí, como cerca de un año, dice, pastor, ya no puedo, le voy a decir a la iglesia que ya no sigo. ¿Por qué, hermano? Si usted predica bien y conoce la palabra. No, mire, pastor, yo soy mecánico. Y no sé, me cuesta trabajar con gente, que estar consultando, que estar preguntando, y que no todos están de acuerdo, y que cuando yo creo que todo está bien siempre aparece algún crítico. Mire, yo soy mecánico y le doy duro al metal, y el metal no me dice nada. Al carro le doy duro cuando algo sale mal y no me contesta. Pero en la iglesia no puedo, porque exhorto a alguien y ya se levanta la iglesia. No, yo con gente no trabajo. Es cierto, hermanos. ¿No le pasa a usted con los hijos en casa? Usted da una orden y cree que todos van a decir que sí, y más de alguno levanta a los demás en rebelión. Una primera lección de liderazgo, hermano: si Dios te ha llamado y te puso de líder, aprende algo primero: no le vas a caer bien a todos. Nunca ocurre. Y parece que Moisés estaba en este proceso de que qué bueno, Dios me llamó y me puso a frente del pueblo. Pero claro que era un hombre de trabajo. Capítulo 18, versículo 8, dice así la escritura en Éxodo: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. El suegro no sabía todo lo que había pasado allá en Egipto, y que el faraón tenía un corazón duro, y lo de las plagas. Quién sabe si su esposa le había contado, la esposa de Moisés, la hija de Jetro, le había contado algo, pero él no sabía los detalles, y cómo Dios abrió el mar y pasaron en seco, y cómo la nube cuando le quería cubrir del sol, y cómo la nube se convertía en lumbrera por la noche. Tantas cosas que ya sabemos, Yo quiero creer que ya todos sabemos esos detalles de cómo el pueblo de Israel
salió de Egipto. Y viene Moisés y le cuenta muy entusiasmado a su querido suegro todo lo que Dios hizo. Dios lo hizo. Siempre en la vida de Moisés la gloria fue para Jehová. Porque todo lo que hacemos, la gloria es para Dios. Pero hermanos y hermanas, creemos que solo nosotros podemos hacerlo. En el capítulo 18, la segunda parte del versículo 15 y el versículo 16, dice la palabra: el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Suena fácil así como está escrito, pero pensemos un poquito. Cuando el pueblo tiene algún disgusto, dos se pelearon por algún buey, vienen a mí. Y cuando se están peleando por algo más, vienen a mí. Y cuando amanecieron allí que no se quieren, vienen a mí. Oiga, cada detallito. Usted sabe lo que significa. ¿Cuántos padres, madres somos así que ya vienen los hijos para ver? ¡Ay! Otro pleito. Cansa. Si usted está ocupado, hermana, en la cocina, en la limpieza, y vienen los hijos a pelearse por cualquier cosa. Imagínese un pueblo. Cualquier cosita la traían a Moisés. En el liderazgo nos cuesta una cosa: preparar a otros. Moisés estaba limitado en todo lo que hacía, no estaba preparando a nadie. ¿Estamos preparando a alguien nosotros? Enseñamos, instruimos a los hijos para hacer las tareas que nosotros queremos que hagan. A veces hasta para disciplinar necesitamos sabiduría. ¿Cuántas veces castigamos duramente al hijo porque no hizo algo y primero no lo instruimos ni que debía hacerlo ni cómo debía hacerlo? Primero castigamos y después investigamos si fue cierto. Cosas como esas. Nos cuesta saber instruir, pero no se puede ejercer ninguna posición de liderazgo si lo hacemos solo nosotros y si no estamos listos para instruir o enseñar a otros. Veamos un poco también, hermanos y hermanas, acerca de la valentía y la autoridad de Jetro al aconsejar a Moisés. Con que ya se mencione la palabra suegro, esta historia como que ya está tomando un rumbo raro. Habla de suegro aquí, y no siempre nos llevamos bien con los suegros. Parece que aquí todos nos llevamos bien con nuestros suegros. Gracias al Señor, parece que sí. Habrá alguno que dice, bueno, esto de hablar de suegros. Aquí tenemos un suegro bueno. Mire el ejemplo. Pero bueno, mire, una cosa importante que hay que aprender. Para que un suegro sea bueno, necesita que el yerno sea bueno. Para que un yerno sea bueno, sería mejor que el suegro fuera bueno. O sea, ¿comprende? No puedo yo decir yo como yerno este suegro si yo no estoy aportando a esa relación. Aquí los dos aportaron a una buena relación en este encuentro y tenemos que aprender. Muy importante. Este suegro se atrevió a advertir el peligro. Ya. Entonces quiero decir que cuando el suegro Jetro vino y exhortó y con firmeza a Moisés, Moisés mostró humildad. Aquí hay que reconocer a este buen yerno que era Moisés, porque recibió la exhortación. Al final vamos a ver que hizo tal como su suegro le dijo. No siempre recibimos el consejo de los suegros, hermano. ¿Por qué el suegro? Que no se meta. Ya su hija está conmigo. O lo mismo al revés, ¿verdad? Suegro o suegra en relación al padre del marido, entonces la nuera es la que se resiste. Pero aquí vemos un suegro que se atrevió con firmeza a advertir el peligro. Capítulo 18, versos 17 y 18. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, mire bien esta afirmación, no está bien lo que haces. Óigame, qué firmeza.
Cualquiera de nosotros como suegro lo diría con miedo, ¿verdad? Mira, ¿no te parece que, me parece que es bueno aconsejar? Te recomiendo, piensa en, ay, que pues, no quiero que se ofenda, pero aquí Jetro le dice a Moisés, el yerno, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Tremendo, hermanos. Quiero rescatar otra vez. Lo hizo con firmeza. Si sigues así como vas, mi hija va a quedar viuda prontito. No vas a aguantar. No es sabio lo que estás haciendo. El pueblo va a perecer. Este pueblo que está contigo. ¿Por qué? Porque el trabajo es demasiado. Es demasiado pesado. Firmeza, hermanos, en la afirmación. No está bien. Le exhortó a consultar con Dios todo lo que tenía que hacer. Lo encontramos en el verso 19. Dice así: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Aquí está la lección, hermanos. Sencillo. No es un tratado de ciencia, de teología, de filosofía, de universidad. No, un hombre sencillo, de campo. Jetro era un hombre de campo. Pero es elemental. Si sigues cargándote de trabajo, no vas a durar mucho. Entrena a otros. Oye mi voz, yo te aconsejo. Si tú eres el hombre a quien Dios ha puesto al frente de este pueblo, tu trabajo es estar delante de Dios todos los días y entrena a otros para que hagan este trabajo, que todos participen. Óigame, ¿sabe qué? No es la primera vez que Moisés se enfrenta a una situación parecida. Yo quiero recordarles allá por el capítulo 17 de Éxodo, cuando ya en el desarrollo de la travesía por el desierto se enfrentaron en la primera batalla. ¿Recuerdan cuál batalla es? Los amalecitas. Y allí dice la Biblia que Moisés, bien preocupado: Señor, ¿qué hago? Vienen los amalecitas bien armados, nosotros somos un pueblo desarmado. Y Dios llenó de sabiduría a Moisés, y lo primero que hizo Moisés fue llamar a Josué. Es la primera vez que aparece el nombre de Josué allí. Josué escoge varones para que vayan a pelear contra los amalecitas. ¿Qué hizo Moisés? Dice: Aarón y Hur y yo, 3, vamos a ir a la cima del monte, y allí vamos a orar todo el tiempo de la batalla con los amalecitas. ¿Cuál fue el trabajo de Moisés? Orar. Quiero resumir lo que pasó. Recuerden, otras veces hemos estudiado esto. Llegaron allá a la cima del monte, la montaña más cercana frente a donde se iba a realizar la batalla entre los hebreos, los de Israel, y los amalecitas que venían a atacarlos en el desierto. Y dice la Biblia que mientras estaban allá, Moisés estaba así con sus brazos en alto, orando. Y dice la Biblia que mientras Moisés oraba con sus brazos en alto, Josué y sus muchachos vencían a los amalecitas. Pero oiga, tiene que haber pasado horas de esa batalla, porque se rendía Moisés y bajaba los brazos. Seguía orando, pero con los brazos abajo. Y Aarón y Hur se dieron cuenta que cuando tenían los brazos abajo, los amalecitas vencían a los hebreos. Y cuando aquellos se dieron cuenta, dicen: hey, hagamos una cosa, tú a un lado y yo al otro lado, mantengamos los brazos en alto de Moisés. Y mantuvo sus brazos en alto todo el tiempo de la batalla, y entonces los hebreos vencieron de manera total a los amalecitas. ¿No hay aquí una gran lección de Dios? ¿Dónde estaba la verdadera batalla?
no estaba en las armas de esos muchachos sin mucho entrenamiento frente a un ejército bien organizado como los amalecitas. La verdadera batalla estaba en el campo espiritual, allá arriba en oración. Y qué importante una cosa, hermanos. Aarón y Hur se dieron cuenta de lo que pasaba y ellos tomaron la decisión de levantar los brazos de Moisés. ¿No le parece un trabajo compartido? Moisés, tu trabajo es orar. Nuestro trabajo es levantar tus brazos, que no caigan. Ay, hermanos, qué bendición. Así está el trabajo en la iglesia. El trabajo de uno es evangelizar. Todos tenemos que evangelizar, pero otros predican como ahora lo hacemos en un púlpito, otros casa por casa, otros cantan, otros organizan. Y en el Nuevo Testamento, ya cuando la iglesia está organizada, en todo el mensaje del Nuevo Testamento encontramos en una de las cartas de Pablo que Dios instituyó a unos apóstoles, maestros, otros que administran, otros que... Hermanos, cada quien con su trabajo. Un trabajo conjunto, un trabajo organizado, cada quien haciendo lo suyo para la gloria de Dios. Y cuando decimos para la gloria de Dios, mire bien que Jetro está bien claro de eso. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Jetro, el suegro, está bien claro que es para la gloria de Dios. Y no le está diciendo, y tú vas a ser exitoso, y tú vas a ser el mejor. No, no, tú no. Dios será exaltado. Dios va a estar contigo porque Dios te puso. Pero tienes que aprender a hacerlo bien. ¿Ve? Le mostró cuál es la primera y más importante enseñanza. Jetro enseñó a Moisés qué era lo más importante. Veamos el versículo 20. Y enseña a ellos, dice, escoge, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Cuál es la acción aquí? Enseña. Escoge, pero enseña. Hermanos y hermanas, nosotros en la iglesia siempre hemos dicho esto, ¿eh? La iglesia no es el espacio donde solo venimos a cantar, qué alegre que la pasamos, cantamos muy bonito, alegres. Y hacemos otro tipo de cosas y celebramos fechas y todo eso. Pero hermanos, ¿sabe qué es lo más importante de la iglesia? La iglesia es la escuela donde todos aprendemos a servir al Señor. Nunca olvide eso, la iglesia es la escuela. La iglesia no es el objetivo por sí mismo. La iglesia es el espacio donde aprendemos a cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios se cumple allá afuera. Somos iglesia allá afuera. Allá es donde testificamos. Allá es donde predicamos. Entre nuestros vecinos, parientes, amigos, compañeros de trabajo. Allá es donde se hace el ministerio. Aquí es donde aprendemos a hacerlo. ¿Comprende ahora? Parece que estoy asustando a muchos. Amén, amén. Aquí es donde aprendemos y por eso le dijo a Moisés, enseña. ¿Qué cosa vas a enseñar? Las ordenanzas, las leyes. Dios te las dio a ti, tú las conoces muy bien. Te las dio allá en el Sinaí. Así que eso que Dios te dio, enséñalo. Tu trabajo es enseñar, no resolver cositas pequeñas o grandes. Siguiente parte, le aconsejó a escoger a hombres con calidad espiritual. Aquí están requisitos muy importantes. Versos 21 y 22. Además, otra vez la palabra, mire, escoge. Ya vimos enseña, ahora escoge. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Está siguiéndome la lectura? Virtud. Temerosos de Dios. Varones de verdad. Ay, qué cosa tan interesante pensar que hay varones de mentira. Porque si dice aquí varones de verdad es porque hay varones de mentira. Habrá que pensar cuál es la diferencia, hermanos, hermanas. Varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Mire, qué hombre más sabio, ¿verdad?
Yo creo que necesitamos hombres en las universidades de hoy como este para que enseñen. No era un sabio de universidad, no, venía del campo, ya lo dijimos. Pero necesitamos esta enseñanza en todos los niveles. ¿Cuáles son los requisitos para ser siervos de Dios en la casa, en la iglesia y aún en las tareas del trabajo diario? Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué van a hacer? Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás, este es el propósito. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Para que alivies tu carga. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esta última frase es importante. Cuando todos sientan que es exitoso, la satisfacción del éxito será de todos. No van a decir, el pueblo de Moisés, esa fue la decisión de Moisés, ese fue el problema. No, fue nuestra decisión. Qué bonito, hermanos, cuando el buen resultado de un trabajo se siente como el resultado de todos. Entre todos lo hicimos. Y a distintos niveles. Mire bien cómo aquel hombre organizó bien todo. Le dijo a Moisés, pon hombres sobre 100, otros sobre 50, otros sobre 10, que resuelvan la innumerable cantidad de cosas que te traigan lo más importante a ti. Y así te vas a aliviar, porque lo tuyo es liderar, lo tuyo es guiarles, lo tuyo es enseñar. El propósito es aliviar la carga, hermanos. Y para aliviar la carga necesitamos compartir el trabajo. Y compartir el trabajo nos ayuda, nos lleva a disfrutar la satisfacción de los frutos que son de todos. Hace mucho tiempo, años, estaba exhortando a la iglesia en un sermón como este. Hermanos, no todos están viniendo, hermanos, no todos están evangelizando, hermanos, no todos están haciendo la tarea. Participemos todos, y eso era el énfasis. Y en un día de culto de oración, hermanos, vamos a orar. ¿Por qué cosas vamos a orar? Y bueno, pidieron allí por enfermos, por esto, por lo otro, hasta que una hermana se puso de pie. Hermanos, oremos por todo lo que el pastor está predicando, que no estamos participando todos. Oremos y ayudémosle al pastor, que el pastor se sienta bien. Tuve que decir, hermanita, perdóneme, perdón. No, la iglesia no es mía. Usted va a orar por mí, gracias a Dios, sígalo haciéndolo, pero no es para que se sienta bien el pastor. Oremos para ayudarle al pastor. ¿Ayudarme a qué? Si la iglesia no... Oremos para que todos seamos la iglesia que Dios quiere, para que cada uno cumpla su trabajo, porque nuestro trabajo es frente a Dios, no frente a los ojos de ninguno de nosotros. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que aquí nunca Jetro mencionó a Moisés, y así te vas a granjear, así vas a lograr que le caigas bien a todos. Oh, no. Así todos te van a aplaudir. No, tampoco. Así les vas a caer en gracia a todos, menos. Hermanito, hermanita, si tú estás buscando liderazgo, ya sea en la iglesia, en tu casa o en el trabajo, también vale para el trabajo. Ahí en la empresa, en el negocio, en el mercado, donde quiera que, si no trabajas solito y trabajas con otros. Óigame, yo quiero preguntar, ¿qué gerente cae bien? ¿Qué supervisor le cae bien a los supervisados? ¿Qué patrón cae bien a los empleados, mozos, lo que sea, como que se llame? Ninguno. Ninguno. Recuerdo hace mucho tiempo una joven administradora, muy joven, no llegaba ni a los 35, muy joven, pero trabajaba de administradora y eran más de 20 personas en ese lugar, y con frecuencia que el vigilante no llegaba, que el otro incumplía, y entonces tenía que estar mandando memorándums, llamados de atención. Y claro,
le caían encima, ¿no? Ay, pastor, ¿qué hago? Uno de ellos le mandé una reprensión y me dijo, esa vieja ya no la aguanto. Bueno, yo creí que se sentía mal porque no le obedecía, sino porque le dijo vieja. Le digo, no es la última vez. Usted tiene un trabajo que no es para caerle bien a nadie. Óigame, papá y mamá, usted tiene una posición en casa que no es para que le caiga bien a los hijos todo el tiempo. Ay, a mi mamá ya no la aguanto. Sí, es que para eso estás ahí. No para caerle bien a nadie, es para cumplir tu rol. Y para cumplir tu rol, afiánzate en Dios, no en el aplauso. No esperes el aplauso de nadie. Ah, que si te aplauden, qué bueno, pero no lo esperes. Se satisface más, se llena más uno cuando es sin que lo esperes, a que lo esperes y que nadie te aplauda. Pero lo hiciste para el Señor. Es una tremenda convicción. ¿Cuáles son los requisitos que Jetro instruyó a Moisés? Escoge varones de virtud, virtuosos, habilidosos, con capacidades naturales que tú vas a ir desarrollando. Segundo, temerosos de Dios. Ay, hermano, ¿de qué sirve un hombre o una mujer, pero que sabe hacer muchas cosas y no teme a Dios? Y hace las cosas porque sí, porque... Y cuando no las quiere hacer, no las hace. El que teme a Dios las hace siempre porque teme a Dios, porque honra a Dios, porque reverencia a Dios. Además dice, varones de verdad, como ya lo dijimos, ¿verdad? Habrá que pensar, hermano, no es el tema de hoy, pero ¿a qué llamará la Biblia varones de mentira? Porque aquí se mencionan los varones de verdad, pero si se mencionan es porque de hecho hay varones lo contrario. Varones que parecen ser pero no son, varones que prometen pero no cumplen, varones que mandan pero no dan el ejemplo, varones que quieren que todos los hijos oren pero él nunca ora frente a ellos ni con ellos, varones que de palabrita dicen que aman a la esposa pero no la aman, varones llenos de adulterio, varones llenos de fornicación, varones llenos de mentiras. Ay, pastor, ¿qué sabe de mí? Pare. No, yo no. No, yo no. Cada quien es dueño de su propia vida delante de Dios. Cada uno nos evaluamos. Todos nos tenemos que evaluar. Aquella frase importante que Pablo dijo a los corintios: examínese cada uno a sí mismo. No espere, no le preguntes a otro, hermanita, usted me conoce, hermano. ¿Qué clase de padre cree que soy yo? ¿Cuál es su opinión? No le pregunte a nadie. Pregúnteselo usted mismo. ¿Qué clase de madre soy yo? Pregúnteselo usted misma y pregúnteselo a Dios, o haga compromiso delante de Dios. Que aborrezcan la avaricia. Qué importante, hermanos. Eso de ser avaro, eso de ser contencioso, eso de ser envidioso, eso de ser vanidoso. Hermanos, son males de los que todos adolecemos más de alguna vez y que tenemos que renunciar a ellos. Tenemos que ser firmes en esto. Hemos sido ya llamados a la salvación en Cristo por su gracia. Nuestra vida ya no tiene que ser la misma. No puede ser la misma. El gran desafío que plantea Jetro a su yerno Moisés: escoge, enseña, instruye. Pregunto, ¿cuándo termina eso? Respuesta: nunca. Papá, mamá, ¿cuándo terminó tu rol de ser papá? Cuando se case mi hija y ya se vaya, comienza otra tarea. Amas más a tu hijo, a tu hija, porque ahora la cuidas para que sea mejor esposo y mejor esposa. Además, agrega a los nietos que apenas empieza la tarea. Ya no son tu carga, pero nunca dejas de ser maestro. Nunca dejas de instruir. Ay, ¿cómo se llaman los nietos, verdad?
Pues entonces que ese amor no sea solo sentimiento, que sea instrucción, que sea oración, que sea la palabra. Nunca dejamos de ser, el maestro de escuela. Aquí hay unos cuantos maestros de escuela, primaria, secundaria, preescolar, cualquier nivel que sea, incluso de la universidad. Estoy hablando de maestro, no de empleados de la educación, que es distinto. El maestro es distinto al empleado de la educación, porque el empleado de la educación, si la clase comienza a las 7 y termina al mediodía, sale que dice, ya terminó mi jornada laboral de hoy. Y por allá, como a las 2 cuadras de aquí, están 2 muchachos del colegio peleándose. Y hay un montón de muchachos, les encantan los pleitos a los muchachos, se llena la cuadra. Óigame, profe, ahí hay 2 muchachos suyos peleándose. Ay, no, eso ya no es mío, yo ya salí. No, yo ya no es mi responsabilidad. Ay, tú no eres maestro, tú eres empleado. El maestro es maestro en el bus, en el mercado. Bueno, yo tuve la dicha, hermanos, no voy a contar mi biografía, pero sí quiero decirles que a los 15, el primer trabajo que yo tuve, en aquellos años se podía, ahora no, imposible. Todavía no había terminado mi educación secundaria y ya comencé de maestro de primaria a los 15 años. Y pasé mucho tiempo de maestro. Y una gran satisfacción, no voy a contar todo, pero una gran satisfacción es que a esta altura de mi vida voy por la calle y de repente encuentro a alguien ya mayorcito. ¡Profe, ¿cómo está? Ay, ¿y este quién será? Usted me dio clase en 4º grado allá por... Investiguen ustedes qué año para no... Y ahora es profesional, y ahora algunos son hasta abuelitos ya. Usted me dio clase allí en ese grado. Ay, bueno, pues, por fin, quizá lo reconozca, quizá no. Imagínense cuántos años pudo haber pasado. ¡Qué satisfacción! Y yo me acuerdo que usted me regañó y me dijo tal o cual cosa. Ay, qué bueno. Para algo sirvió aquello. Porque el maestro nunca deja de ser maestro. Ya hasta se retiró, ya no trabaja en eso, ya lo jubilaron, pero sigue con esa característica de estar enseñando al que mira, darle el ejemplo, instruirlo, aconsejarlo. De eso se trata el liderazgo, hermanos. Nunca dejas de ser padre, nunca dejas de ser maestro, nunca dejas de ser líder en la iglesia si eso lo has tomado con verdadera responsabilidad espiritual delante de Dios, y no el simple hecho de que mi cargo termina en una determinada fecha o mi labor laboral termina en una determinada hora del día. No acabas, es para siempre. Escoge, enseña, instruye, porque eso es lo que forma a otros para servir a Dios siempre. Jetro animó a Moisés, le animó a esperar confiado la paz que solo viene de Dios. Fíjese bien en el versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Otra vez el énfasis del pueblo. Jetro no está solo preocupado por Moisés, que de hecho es estar preocupado por su hija, la esposa de Moisés. Está preocupado por el pueblo también. Si tú haces esto y te afianzas en Dios y confías en Dios y lo haces para Dios, entonces tú vas a sostenerte. Ya no vas a tener tanta carga sobre ti como ahora lo tienes. Vas a saber distribuir el trabajo, vas a saber administrar y así vas a ser un líder sólido. Pero además, este pueblo irá en paz a su lugar. Siempre está preocupado por la gente. La gente se sentirá mejor. La gente irá en paz. La gente te reconocerá como un líder que es capaz de instruir a otros. Este es Jetro, hermanos. Veamos un poquito el lado de Moisés.
Moisés nos da ejemplo de la humildad de escuchar consejos. Otra cosa muy difícil para nosotros los seres humanos, nos cuesta escuchar consejos. Somos muy desconfiados. Y a lo mejor no solo desconfiados, sino orgullosos. Es que yo no le voy a decir mi vida a este. Es que tengo miedo. Ahora este es un miedo que muchas veces es razonable. Tengo miedo que se lo digo a él y ya después lo saben otros. Algunas veces he contado esto. De repente vienen algunas personas que no son de la iglesia. Pueden ser vecinos, puede ser incluso de otras iglesias. Pastor, por favor, deme tiempo, yo quiero recibir consejos suyos. ¿Cómo no? Dígame su problema y comienza a hablar del marido, los hijos, y salud y todo. Y una de la primera cosa es que le agradezco. Mire, muchas gracias por su confianza, porque no soy su pastor, no somos de la misma iglesia, y usted ha tenido confianza en venir a mí. Le agradezco mucho. Segundo, pregunto, ¿esto que usted me ha contado ya se lo contó al pastor? ¿A su pastor? ¿Ya pidió consejo a su pastor? ¿Sabe cuál es la respuesta casi siempre? No se lo he contado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y por qué no? Siempre hay muchas respuestas, pero casi las primeras dos. ¿Sabe por qué, pastor? No sabe aconsejar. Cierto. Muchas veces aún en los seminarios y lugares de instrucción teológica, institutos bíblicos, salen buenos predicadores, pero malos consejeros. Como que no es el énfasis. Primero eso, es que no sabe aconsejar. Pero segundo, otra respuesta es, y qué penoso, ¿por qué no le ha dicho eso a su pastor? Porque no le tengo confianza. Tengo la desconfianza de que si le cuento todo esto ya lo va a saber el otro y el otro. Ay, qué triste, hermanos, qué triste. Yo creo que no es bueno que esa desconfianza venga de nuestros propios hijos. Aquí también tenemos un colegio y hay muchos jovencitos con quienes de vez en cuando converso. Lo mismo, problemas, crisis. Tu mamá sabe esto, tu papá no. ¿Por qué? Ay, no le tengo confianza. Lo sabe el vecinito, lo sabe la compañerita de clases, lo sabe cualquier otro menos sus padres. Ahora usted pregunta a sus padres, ¿cómo va su hija? ¿Cómo va su...? Ay, pero qué bueno, qué bien que se porta. Ni sabe en lo que anda, ni con quiénes anda. No, hermano, no podemos seguir así. De repente cuando vamos a la iglesia pensamos que solo vamos a hablar de la iglesia y cosas espirituales de la iglesia. No, la iglesia debe estar conformada por familias y familias saludables. Y no puede haber familias saludables sin matrimonios saludables, ¿comprende? Y no puede haber matrimonios saludables sin hombre y mujer saludables en Cristo. Y por eso es que, ay hermano, qué gran virtud la de todos si aprendemos a recibir consejos y a buscar consejos. Los versos 24 y 25. Moisés oyó el consejo de su suegro Jetro e hizo como su suegro le aconsejó. Dice la Biblia, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000. Los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Mire qué cosa. Moisés no se resistió, no mostró orgullo, sino que dijo, tiene razón mi suegro. No, tiene razón. Vamos a hacer tal como él nos dijo que hiciera. Así lo hizo. Y entrenó rápidamente, seguro después tuvo mucho más tiempo de establecer toda una escuela, pero en ese primer momento entrenó para jefes del pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Y así Moisés, hermanos y hermanas, tuvo gran descanso. Qué bueno aprender a descargar en otros. Moisés tuvo gran descanso, verso 26.
y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Muy razonable, ¿no? Entrenar, instruir, enseñar. Repito, hermanos, ¿cuánto tiempo dura eso? Ya comenzaste, eso va para toda la vida. Hasta que te mueras vas a dejar de instruir a otros. La palabra, el consejo, pero sobre todo el ejemplo. Nunca mandes a otro a hacer algo bueno que tú mismo no has hecho para que te vean. La mejor instrucción viene del ejemplo mismo y no solo de la simple palabra. Un gran resultado que vemos en todo esto, hermanos y hermanas, de dar y recibir consejos, el gran resultado es que hay paz, hay armonía, hay concordia, hay consenso. Verso 27. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Qué bonito despedirse así, ¿verdad? Gracias por haberme ayudado, gracias por haberme instruido. Y no es que, ay, ojalá que se vaya mañana porque ya no lo aguanto. No, hermanos, sí se puede vivir en paz. Nadie ha dicho que es fácil vivir en paz con todos. De hecho, en Romanos encontramos, cuando Pablo instruyó a esa iglesia en Roma, que dijo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero qué interesante, Pablo antes de ese versículo viene diciendo, hagan esto, y hagan esto, y hagan esto, y hagan esto. Mucha instrucción de mandato, pero cuando llega a ese versículo dice, en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué no dice, y vivan en paz con todos? Porque no depende solo de nosotros. Yo quiero estar en paz con todos, pero a aquel le caigo mal, pero a aquel no le cayó bien la instrucción que le di o la exhortación que le pronuncié. Por tanto, si depende de ti, vive en paz con los demás. Hermanos y hermanas, y cuando el suegro Jetro se fue, el pueblo quedó en paz, porque Moisés puso su corazón en ese consejo que sabía que venía de Dios. Amén, hermanos. Qué bueno saber instruir nuestros hogares. Hogares bien instruidos forman iglesia bien instruida para la gloria de Dios. Hay muchas cosas que en nuestra vida diaria están bajo nuestra responsabilidad, pero la Biblia nos enseña que seamos sabios y que instruyamos a quienes están bajo nuestra autoridad para aprender a hacer lo correcto. La voluntad de Dios es que aprendamos que no podemos hacer solos todas las cosas. Tenemos que aprender a confiar en Dios para que vivamos en su paz y bendición cada día. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por la instrucción de esta mañana. Una instrucción necesaria, una instrucción que viene de ti. Perdónanos en todo aquello que fallamos, porque no aprendemos a buscar tu voluntad primero, sabiendo que las cosas después vienen de ti por añadidura. Sigan orando, hermanos. Yo quiero hacer una invitación corta. Aquí hay padres, aquí hay hijos, aquí hay abuelos, aquí habemos hermanos en Cristo. Hermano, hermana, no sé cuáles son tus debilidades cuando se trata de criar a tus hijos, o de dar ejemplo a tus nietos, o de ser ejemplo en la iglesia. Pero todos tenemos debilidades, deficiencias, y esta mañana se trata de que tú confieses, yo confiese, todos confesemos delante de Dios esas debilidades para oír ya no el consejo, sino el mandato de Dios. Tomemos este tiempo para orar. Pastor, ore por mí, yo necesito ser instruido, ser instruida como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como hijo, como líder en la iglesia. Levanta tu mano, Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Sí, son tremendas las necesidades. 1, 2, 3, muchas manos. Tú no lo has hecho, no te resistas, es delante de Dios. Señor, tú nos mandas a hacer esto, pero yo no he sido lo suficientemente humilde para cumplir. Lo he querido hacer a mi modo, como Moisés lo estaba haciendo, hasta que fue instruido por su suegro. Levanta tu mano. Pastor, ore por mí. Yo necesito esa instrucción de la palabra. Señor, dame sabiduría. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Pídelo delante de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que el Señor cambie mi actitud, porque
porque he mantenido una actitud en la que creo que solo yo puedo. Levanta tu mano esta mañana. Señor, instrúyeme. Quiero ser el mejor padre, la mejor madre que hasta ahora he podido hacer. No había recibido esta instrucción de tu palabra. Levanta tu mano esta mañana. Bendito tu nombre. Gracias, Padre, por cada mano alzada, que no son pocas. Podemos reconocer nuestras propias debilidades y rendir estas debilidades delante de ti, sabiendo que solo de ti podemos recibir instrucción correcta. Permítenos levantar hogares firmes y sanos delante de ti, para que conformemos una iglesia firme y santa según tu voluntad, en el nombre precioso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.